conversatorio con Tomás Domínguez Balmaceda, que es arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile, director del proyecto independiente Ciudad de los Muertos, del 2000 al 2023, propuesta que reúne iniciativas de estudio patrimonial, de proyección legal, de difusión de valores culturales y creación de conciencia sobre problemáticas, iniciativas de restauración y reconstrucción, que nos invitará a reflexionar con el tema Cementerio General como el reflejo de 200 años de historia de Chile. Buenos días, Tomás. Un gusto de tenerte acá en esta plataforma, ¿cierto? En el Foro de las Artes. Hola, buenos días. Voy a tratar de abordar el tema del Cementerio General y cuál es su capacidad de ser un espejo, de reflejar la historia de Chile, y es, bueno, un tema inmenso, vasto, como 200 años de historia de Chile. Uno en el Cementerio General se encuentra tumbas como, por ejemplo, la de Bernardo Vera Pintado, de 1827, un famoso patriota, autor de la famosa estribillo del himno nacional, Dulce Patria, etcétera, o que la tumba será de los libres o el asilo contra la opresión. Eso todos lo conocemos, pero bueno, está bastante olvidado, y eso más o menos es como lo primero que uno ve, cómo la historia realmente está en vivo y en directo, la historia de Chile en las tumbas. Y es, al estar muerto, todas las personas se ha hecho una pregunta filosófica que es terrible, existencial, y que de alguna manera todos se la han hecho o se la harán. Durante generaciones, ¿dónde y cómo me gustaría estar? Entonces, ¿cómo esta pregunta fundamental se ha hecho a través del tiempo en Santiago, en Chile y en el mundo en general, va quedando escrito como un texto en los cementerios, y de alguna manera esta antropología filosófica, esta cosmovisión de cada época va quedando reflejada. Entonces, eso es lo que, en la medida que uno empieza a estudiar los cementerios y a meterse y a entender el lenguaje que esconden, puede ir entendiendo un poco más esta profundidad. Siguiente. Yo opero o funciono reúno de las iniciativas que impulso bajo el nombre Ciudad de los Muertos, porque primera cosa, para dar a entender que se trata de una ciudad que tiene los mismos problemas que cualquier ciudad y las mismas formas de crecimiento o interacciones sociales, sociología, y que el sujeto de esta ciudad son los muertos. Está hecha en función a los muertos, ¿no? No a la muerte, sino que a los muertos, son cosas distintas. Entonces, ¿cómo se construye, cómo se responde a esta pregunta de dónde y cómo me gustaría estar cuando esté muerto? Son las tumbas y los mausoleos las que la van respondiendo. El artículo que se ve en la diapositiva es de la RQ 48, y que habla de este fenómeno, que yo de explorar el cementerio, lo siguiente que me fui preguntando: ¿por qué hay tumbas? ¿Por qué hay la Puerta de Babilonia, tumbas con forma de pirámide, con forma de arquitectura azteca, con la Puerta de Babilonia, con arquitectura islámica? Entonces, para sorpresa, no eran ni egipcios, ni mexicanos, ni musulmanes, sino que eran todos chilenos y todos también católicos. Entonces, es interesante ver el artículo, pero bueno, resumimos la conclusión diciendo que después de las leyes laicas hubo una gran tensión anticlerical. Entonces la sociedad estaba buscando nuevas maneras de tener presencia, de un ropaje, estilo o formas arquitectónicas de expresarse. Entonces, estos estilos antiguos fueron la manera en que esta tensión social y religiosa se fue plasmando en el cementerio. Siguiente. Un caso evidente y bastante significativo es el de Claudio Vicuña, que es el mausoleo islámico, el más no islámico, de arquitectura mudéjar, y que también la pregunta, ¿por qué él construyó este mausoleo? Y es
Él vivió en el Palacio de la Alhambra, en la calle Compañía, y él era balmacedista, fue electo el presidente sucesor de Balmaceda. Como perdieron la revolución contra los revolucionarios, tuvo que arrancarse, le saquearon y le quitaron el Palacio de la Alhambra, y cuando volvió a Chile como retornado, se construyó su última morada en el estilo que tanto le identificaba. Entonces, de alguna manera, esta última morada la hizo según lo que él amó en vida. Aquí tenemos otro caso, que es el caso de Nazario Elguín, que su mausoleo es de estilo azteca o maya. Entonces, y arriba, en vez de tener una cruz, tiene una coatlicue. Entonces, llama mucho la atención esto y responde, quizás, si el anterior era un caso de estilo, este es un caso de tipología. Si comparamos el Palacio Elguín de la avenida Alameda, vemos cómo la arquitectura del triunfo, del éxito económico, él fue el descubridor de la mina disputada de Las Condes, arriba en el Mapocho. Esta glorieta o esta cúpula con este mirador que tiene encima el palacio, de alguna manera refleja ese éxito económico, y es lo mismo que se construye como tipológicamente en el mausoleo. Cada uno de estos temas da para escribir un libro. Yo lo veo muy rico y muy complejo, pero el urbanismo también hace un reflejo en el cementerio se refleja la ciudad a través del tiempo. Por ejemplo, el trazado ortogonal, que nos parece bastante obvio, pero no es tan obvio si uno ve cómo se construyen los cementerios hoy día, que son todos circulares, ondulantes, los trazados. Y tiene mucho que ver con la tradición española y con la civilidad, lo civilizado, que es lo reticular. También tenemos los patrones de crecimiento urbano, cómo se expande el tejido. También el paralelismo entre Santiago y el cementerio. Tenemos los barrios, cómo se van construyendo generación tras generación distintos barrios y que agrupan distintos segmentos de la sociedad. Y por último también la segregación. Y bueno, ¿y para qué sirve estudiar historia de esta creación? Conseguimos concientizarnos que el cementerio es un lugar patrimonial por sus personajes históricos, porque está la historia, porque refleja el Santiago del pasado, pero ¿para qué nos sirve eso? Entonces, podemos ver cómo estos reflejos yo ya no lo veo como una tesis, sino que ya es como una regla. Los paralelismos hoy, cómo los cementerios de hoy nos hablan de la cosmovisión que se tiene actualmente sobre la muerte y cómo se enfrenta. Hoy día la característica principal quizás sea la negación, y el estilo de vida urbano más popular o que más se aspira es el de ciudad-jardín. Entonces se ha visto a partir de los años 80, los años 90, cómo en Chile los cementerios se han seguido este modelo de cementerio de pasto, como el Country Club, que esconde las tumbas debajo del pasto y que sigue, claro, un trazado circular. Y en estamos viendo la diapositiva, estamos viendo el Parque Las Encinas, que es el patio 33B del Cementerio General, y que contrasta fuertemente con el tejido de mausoleos y pabellones. Ahí se ve el de Carabineros atrás. Los últimos 40, 50 años, lo más importante yo creo que es el individualismo y el retroceso de lo público. El individualismo en el sentido de que primero estoy yo y después está la plata. Son como los dos grandes valores que hoy día gobiernan la sociedad. Entonces, cómo esa lógica se superpone al bien común o al cuidado de un bien público, una herencia que es el cementerio general. Cómo una administración puede concebir que vender las aguas sea una buena idea. Claro, porque me beneficia a mí como administración, digamos, o el que lo vendió, me refiero, y genera plata. Entonces, ¿cómo va a ser algo malo? Bueno, que se mueren los árboles si ya no hay agua y la administración no riega.
y abajo se ve ahí, es en azul, esas bóvedas que se construyen en la calle, que es un aprovechamiento que genera utilidades, entonces se ve como algo bueno, aunque destruye el espacio público y el tejido patrimonial histórico, pero se ve como algo bueno y porque genera plata. Entonces, se ve como estos grandes colosos, como el cementerio general, es un gran recurso que puede seguir siendo explotado y por eso es bien visto y bien recibido por quien lo administra, y siempre está, digamos, con el propósito de extraer recursos. Últimamente, el fenómeno nuevo que ha aparecido, que ha sido muy vistoso, ha sido cómo la violencia política y social pasó desde el estallido social y todo lo que se acostumbraba a ver en la Plaza Italia, en los alrededores, y cómo el general Baquedano, que poco tiene que ver con el ejército de hoy o con las demandas sociales, que básicamente el general que dirigía el ejército que ganó la guerra del Pacífico, y cómo se convirtió en un ícono al que había que atacar, digamos, y cómo eso se transfirió al cementerio. En la diapositiva se ve cómo en 2006 había una avenida de Araucarias detrás del mausoleo, y vemos la diapositiva al medio que tiene ya, las Araucarias ya no existen. Año tras año ha sido atacado y vandalizado este mausoleo, y se ve abajo cómo está rayado y cómo se le han roto las placas conmemorativas y cómo como también un ambiente en que se valida y se tolera la vandalización de monumentos, se traduce en que se atacan las tumbas, y es un fenómeno bastante masivo. Este año fueron alrededor de 220 ataques dentro del cementerio. O sea, se ve en la televisión a Baquedano y a Jaime Guzmán, pero es algo generalizado. Y por supuesto de lo que nadie se responsabiliza y que nadie está dispuesto a limpiar. Así como el cementerio es un espejo del pasado, y también vemos algunos casos de cómo es un espejo, un reflejo del presente, cabe preguntarse, ¿se reflejará o se estará reflejando lo que es nuestro futuro? Las imágenes son una ilustración de un paño que cubre la cúpula, como un paño de estos del duelo. Y yo me hago la pregunta, si es que la sociedad chilena no cuida a sus muertos ¿cuidarán a la sociedad chilena? Dice, bueno, aquí es el espejo de la virtud y el vicio. Miraos en él y pronunciad el juicio. Eso es. Muchas gracias. Tomás, agradecerte todo el trabajo que has hecho. Yo como persona que trabaja con patrimonio, museo, gracias a tu investigación, ¿cierto? El 2010 se decreta y se declara monumento nacional al casco antiguo. Creo que eso es un trabajo enorme. Las preguntas van a ser después de tu conferencia, obviamente, después de los siguientes ponentes, pero no puedo evitar agradecerte el trabajo desde el mundo del patrimonio, desde los museos, y bueno, ahí te haré las preguntas correspondientes en relación a esta interdisciplinaridad que tú utilizaste para poder levantar toda esta información. Hablando como del fin del mundo, el fin del cementerio, Tomás. Pensando en el cementerio general, sus actuales condiciones, ¿cierto?, patrimoniales. Como les comentaba, Tomás fue quien logra con su investigación generar este tema patrimonial, ¿cierto?, que no se había visto. Y ahí preguntarte sobre, y esto es un poco de ñoña, porque tiene que ver un poco con la disciplina que a uno le interesa. Yo vengo del mundo del museo, de la documentación. ¿Cómo realizaste este catastro? Porque usaste muchas
disciplinas distintas, desde la documentación de colecciones de bienes patrimoniales. Cuéntanos cómo de ese trabajo que es fundamental y que valoramos desde el mundo del patrimonio, por supuesto. La razón por qué un particular como yo se haya metido a hacer el rescate patrimonial, como tú dices, desde todas las disciplinas, esa iniciativa nace del abandono y de la perspectiva a futuro. Cuando, por ejemplo, yo me puse a trabajar firme en terreno el año 2006, 2007, 2008, no había un plano como para ubicar una sepultura importante, por ejemplo, georreferenciarla, y tampoco había fotografías de lo que había dentro. Yo me pasé 2 años haciendo el catastro y el plano, y catastrando 2.700 puntos de interés patrimonial. Entonces, es como, eso no existía. Si uno tiene, por ejemplo, la escultura, ese conjunto de bienes, uno naturalmente, como desde la academia, nace el interés de hacer una historia de la escultura y poner en valor las más importantes. Pero al mismo tiempo, el sentido de realidad es que si uno hace ese trabajo y lo publica, desgraciadamente lo que estaría haciendo es publicando un catálogo para que las mafias y el mercado negro que operan y que roban dentro del cementerio pudieran elegir desde la casa. Entonces, hoy día todo ese material yo lo ocupo, pero el uso que le doy es para presentarlo a la policía de investigaciones para que tenga la fotografía de los bienes que han sido robados. Cuando hablamos del fin, el cementerio se ve, digamos, sin ser un experto, se ve que va en una línea decreciente. El año pasado, Recoleta ingresó 1.263 millones de pesos al municipio por las utilidades del cementerio, y eso en gran medida se hace restringiendo gastos, o sea, desde personal de seguridad hasta nulas inversiones, que va en decadencia los ingresos y que los ingresos se están yendo para afuera. Y yo me pregunto, si es que llegamos a un punto en que los gastos son iguales a los ingresos, ¿qué va a hacer el municipio? ¿Va a empezar a gastar sus ingresos para mantener el cementerio? ¿O va a empezar a parecerle interesante la idea de la clausura? La razón por la que un particular esté haciendo este trabajo y esta función es precisamente porque el sistema de administración, que es de dependencia municipal, siempre ve el cementerio como su principal fuente de ingreso, el ítem más importante para Recoleta en recaudación, y clave es gastar lo menos posible, no invertir nada o lo menos posible, con tal de que toda esa plata se va al municipio, donde sí se pueden conseguir votos, porque el cementerio no es un equipamiento municipal, sino que es un equipamiento metropolitano y nacional. Entonces ahí esa disparidad o disfunción en la orgánica es la que ha propiciado el abandono y la decadencia en la que está cayendo, y se ha acelerado mucho en los últimos años. El sentido de veneración hacia los ancestros, como le llama él, yo le digo muertos nomás, pero que en el fondo hay un sentido de reciprocidad, y vivimos también, no es solamente un problema municipal ni político, sino que también la sociedad en su conjunto ha abandonado el cuidado de las tumbas y ha hecho que el olvido sea la manera en que se, entre comillas, se recuerda, es olvidando. O sea, apenas se hace el funeral, ya la persona ya pasó a la historia. Y eso no es que sea la gente olvidadiza, sino que existe
o la noción de que después de la muerte no hay nada, o que la gente se murió y está en otro lugar mejor, que cómo se te ocurre que va a estar en un cementerio. Entonces, esa parte también como la metodología que yo siempre empleo es no aplicar las creencias, sí entenderlas, por supuesto, muy bien, todas las creencias de las distintas religiones, incluso las no religiosas o las ateas, entenderlas, pero no estamos hablando de creencias, estamos hablando de saber. Entonces, cómo el saber opera dentro de un cementerio es tomando en consideración que los muertos están ahí. Y entonces las tumbas le pertenecen a los muertos y claro, ahí están. Es lo que he explicado todo y por qué yo hablo de la ciudad de los muertos, para tener presente siempre que el sujeto es el muerto y no pensando en el muerto que en el más allá y en las creencias, no, sino que es bastante en lo que uno puede saber, constatable, digamos, bien científico. Y sí, siempre las perspectivas son muy oscuras y espero que, bueno, siempre el trabajo y agradezco la invitación también de poder hablar de estos temas porque la principal herramienta para salvar o darle un mejor futuro al cementerio es la conciencia, es el afecto que pueda tener la ciudadanía hacia su cementerio. Así que gracias por la invitación. Me preguntan en el chat, Marcela Alarcón, ¿en el cementerio católico pasa lo mismo que en el general? ¿Es una condición de estos dos cementerios después? Pensando en este cementerio parque, que es el que se usa, que es bien curioso porque este cementerio parque me recuerda un poco lo que Pablo hablaba de la naturaleza, cómo queda el espíritu en el árbol, ¿cierto? Que en el mundo occidental se convierte en este parque sin tumba, ¿cierto? Solo con una lápida. Hay como una hipocresía, no sé, hay un doble estándar de pronto del capitalismo pensando en los cementerios. Pero bueno, la pregunta que me hace Marcela acá es, ¿pasa lo mismo en el cementerio católico que en el general? Pensando en esta avanzada de este tipo de muerte capitalista, ¿no? Que no quiere saber de la muerte como un espacio físico, como una tumba, un mausoleo, etc. Sí, a ver, en el cementerio católico es distinto porque es del Arzobispado de Santiago y está desde el 2008 bajo una concesión que la tiene una empresa que se llama Acoger Sociedad Anónima, y ellos hicieron la inversión en un crematorio. Entonces, en gran medida, esta empresa privada le paga un fijo por la concesión al arzobispado. El arzobispado lo tenía bastante abandonado hasta el año 2008, y de ahí es un aprovechamiento que puede hacer un particular. Entonces, es distinto, y es distinto desde que no es público, que es de una corporación particular como la iglesia, desde que no es una ciudad, sino que más bien es como un convento, está en relación a galerías y patios, la organización, y sí sigue teniendo uso y también tiene problemáticas, pero está sujeto al abandono de la sociedad también, al olvido, siempre a una sociedad que hablar de la muerte es un tabú y es incómodo que existan los cementerios, porque si uno piensa en la cantidad de energía que gasta la sociedad en no envejecer, ya la muerte es absolutamente un tabú, digamos, inevitable, y por eso mismo se esconde y se olvida a los muertos, por lo tanto. Y respecto a los cementerios de pasto, como la solución capitalista, sí nace de esta concepción naturalista que viene del protestantismo, que desenterrarse en los bosques o que dejar que las tumbas se entierran directamente los cajones sobre la tierra. En el mundo latino no es así, siempre están dentro o cajas de hormigón o de ladrillo, siempre están separados la tierra
Eso es muy importante y esta imagen de los cementerios de pasto con bosques y árboles, como el cementerio que se le llama parque de pasto, jardín, claro que es hipócrita en la adaptación al mundo latino y en Chile, porque si tú le sacas el pasto, lo que tiene ahí son cajas de cemento. Entonces están tapadas por pasto y en realidad es un cementerio hundido, lo que crea obviamente muchos problemas de humedad, pero sí la metáfora de la naturaleza está presente, la transformación del ciclo de la naturaleza y la muerte y el renacimiento en los ciclos del cambio de las estaciones, está presente. Y también está muy importante en la arquitectura que no parezca un cementerio monumental, que no se monumentalice, que no se haga memoria, que parezca un country club. Y eso es también un rasgo significativo de una especie de anestesia, un poco un placebo, y por qué a mucha gente les gusta estos cementerios, que son también, sobre todo, yo creo que son un símbolo de estatus en Chile, pero también son bastante hipócritas en esconder que existe la muerte, que existen las tumbas. Entonces, ese es más o menos el panorama en el resto de los cementerios en Santiago, y son excelentes negocios hasta que se acaba la tierra. Y ahí no sabemos, yo espero que se abandonen, porque como son sociedades anónimas las que administran los cementerios de pasto, una vez que se acaba el recurso que es el suelo, se disuelve la sociedad y queda, bueno, a manos de las familias que adquirieron esos contratos, pero no se les ve mucho futuro, y si uno ve cómo ha sido en el mundo anglosajón, el principal cementerio de Londres fue abandonado porque fue un cementerio privado, y cuando se acabó la tierra se abandonó, y el Highgate, el principal cementerio de Londres, está, digamos que ahora lo administra una sociedad filantrópica de los descendientes que quedaron ahí. Pero el modelo sociedad anónima funciona hasta que se acaba el recurso, y de ahí sacan las utilidades y se cierra la sociedad. Así que es un tema bien complejo y bien contingente. Para la pandemia, los cementerios pasaron a ser un tema de primer orden, y también quedó evidenciado, por ejemplo, que el 15% de los cementerios municipales tiene autorización de funcionamiento, porque casi ninguno cumple las normas sanitarias, y más de la mitad están en saturación, o sea que no tienen espacio, y que para enterrar un muerto tienen que sacar a otro. Entonces esa es más o menos la realidad, así que bueno que poder hablar de estos temas. Carla, me gustaría hacer un comentario en función a lo que comenta Tomás, ¿sí? Justo acá en México, no en todo, tal vez en algunos lugares en particular, los cementerios están abandonados, como lo dice Tomás. No hay una inversión ni siquiera para la limpieza general o básica de los cementerios, precisamente porque ya no hay un apoyo municipal en cuestión del servicio. Entonces las tumbas se están cayendo o se están desbaratando a tal grado que hay situaciones en las cuales ya no se sabe exactamente dónde está la tumba. Y pues bueno, en ese sentido me parece que una de las maneras de poder conservar los cementerios, a partir de una investigación que está haciendo un maestro también acá de la FES, es justamente convertirlo en patrimonio cultural, pero para eso el cementerio debe de cubrir ciertas cualidades para que pueda entonces voltearse el sentido del mismo cementerio como una cuestión arquitectónica, no solamente desde la cuestión fúnebre, sino desde conservar las tradiciones, ¿no? En otros casos hay un panteón muy particular en un pueblo que se llama Real del Monte, donde están enterradas personas que justo son las fundadoras de ese pueblo, que ya es un pueblo mágico en México, y que ya no caben más, ¿no? Efectivamente ya no caben más, y las personas que tienen todavía ahí a sus ancestros, como bien lo decían, han cerrado el panteón hasta para visitas, para entierros, o sea, para todo, es un lugar completamente inaccesible. Entonces no sé si esto obligue un poco también a cambiar
la tradición de estos rituales, ¿no? De la muerte, o cambiar nuestro sentido, nuestra idea de la muerte, para poder, no sé, por un lado conservar y por otro lado, pues bueno, seguir con la transición de la vida, ¿no? Que es, no sé si es el de desaparecer o el trascender de otra manera, ¿no? Pero muy interesante, Tomás, lo que mencionas en función de cómo no hay ese apoyo y tienen que ser particulares los que en realidad se van a ocupar por esos espacios, ¿no?